Bien, falta menos de un mes para la primera elección, que van a terminar con la elección de un nuevo presidente. No sabemos si en octubre o en noviembre, pero dentro de menos de un mes, el 11 de agosto, se van a hacer las primeras elecciones, que son las primarias obligatorias en todo el país. ¿Cómo está la sociedad? Vamos a hablar sobre este tema, sobre, digamos, cómo está eligiendo los candidatos. Vamos a hablar con dos prestigiosos encuestadores, Mariel Fornoni, que es de Management and Fit, y Juan Germano, que es de Isonomía. Lo primero que quiero preguntarles es si es cierto esto que se ha dicho en los últimos días, de que el presidente, el gobierno y el presidente han mejorado sus números. Bueno, la verdad que en la Argentina, en donde un mes parece un año, porque si uno se pone a analizar la cantidad de hechos y de hitos políticos, económicos, sociales que venimos teniendo, el gobierno viene encontrando, lo estoy estilizando un poquito, pero cerca de 100 días de algo. ¿De qué? De estabilidad cambiaria. Y por ende, automáticamente, de una inflación a la baja. Esa estabilidad de 100 días le permitió, tener un sostén al oficialismo en casi todas las variables que uno puede analizar para cuando uno... ¿Sostén o mejoramiento? Bueno, primero se estabiliza y después empieza a tener un crecimiento. Insisto, a diversas velocidades, intención de voto a una velocidad, en imagen a otra, pero mejorando en temas de credibilidad, en variables un poco más suaves, como muchas veces preguntamos desde el punto de vista de humor social. Hay en general un clima distinto, una especie de primavera que, sobre todo después de 4 meses, desde enero hasta abril, de una caída profunda y pronunciada de casi todas las variables de medición, estamos en otro proceso, ¿no? Y en ese esquema es donde la campaña formalmente, ¿no? Comenzó hace algunos días, y sí se ve en términos de opinión pública, insisto, un mejor Macri. Ahora faltan un poquito menos de 30 días para la primaria. Evidentemente el gobierno se encuentra más cómodo desde el lugar en donde arranca la campaña. También es cierto que todavía le falta, ¿no? Todavía le falta, pensando de la perspectiva del gobierno, profundizar un crecimiento, sobre todo en determinadas zonas específicas, y redondeando un poquito es básicamente el Gran Buenos Aires. Mariel, ¿coincidís? Sí, coincido. La verdad que nosotros vemos que desde el mes de abril el gobierno viene remontando en todas las variables, no solo en la intención de voto, sino en la imagen, en las expectativas, en el humor social. Yo creo que tiene que ver, así como decía Juan, un poco que las variables de la macroeconomía están estables y de a poco, muy de a poco, empiezan a impactar en la economía real, ¿no? En los índices de inflación, el gobierno ha llevado adelante medidas para fomentar el consumo, para subsidiar algunos sectores. Empieza a impactar de a poco en la economía real y esto impacta obviamente en el humor social. Creo que tiene que ver con eso por un lado. Por otro lado, también con que había un segmento muy amplio, que yo te diría que era casi el 50%, de gente que la verdad que no quería ni votar, ni volver al gobierno, ni volver atrás, y que pensaba en alguna alternativa distinta. Esa alternativa distinta no se dio, no se generó, sí, hoy tenemos algunas otras alternativas, pero eso que parecía que iba a crecer con fuerza y que en algún momento nosotros, la suma de todos los candidatos nos daba casi más de 20 puntos de intención de voto, al no haberse consolidado esto, también la gente empieza a buscar motivos para volver a poner las expectativas donde tal vez las había puesto en algún momento y las había quitado, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece que eso fue un punto de ayuda para el gobierno, la vuelta a la polarización, que no haya un tercer espacio que se consolide. Y la gente ha buscado excusas, incluso hasta tal vez no muy convencidos, ¿no? Yo creo que en tanto el caso de Alberto Fernández, como candidato a presidente, la elección de Alberto Fernández y la de Pichetto por parte de Macri, también fue la excusa de mucha gente para convencerse y decir, yo no quería votar a Macri, pero ahora que está Pichetto capaz que también esto tiene como otra amplitud y que esto significa un golpe distinto al gobierno. Y lo mismo pasa en el caso de Alberto Fernández, de gente que tal vez no estaba muy convencida de votar a Cristina y ahora vuelve a
Pero fundamentalmente en la recuperación del gobierno creo que tuvo mucho que ver esa deshidratación de ese espacio que era amplio y que era un voto descontento de Macri, es decir, que lo había votado a Macri en el 2015 y que no estaba muy cómodo y ahora vuelve. Entonces eso, sumado a la estabilidad, todo suma para que tenga un crecimiento que para nosotros fue, en términos de aprobación de gestión, en marzo estaba en abril estaba en 24 puntos, pasó a 31 en junio y ahora está en 33,7, es decir, casi 34 en julio, ¿no? O sea, es un crecimiento aprobación importante. De gestión de gobierno. De gestión. Juan, Mariela hablaba de la tercera alternativa que parece que se desinfló. ¿Vos coincidís con eso? A ver, coincido. Es cierto, hubo momentos en el proceso, sobre todo básicamente en la erosión que el gobierno sufre, digamos, en la segunda parte del año pasado y también en esta parte hasta abril del 2019, en donde ese espacio parecía encontrar algunos ejes para crecer mucho más de lo que hoy tiene. De todas formas, ahí yo tengo una duda todavía respecto al tercer espacio, porque yo todavía estoy viendo que hay algunos argentinos que se rehúsan a elegir en función de la grieta. Y se rehúsan con mucho problema, porque se rehúsan aún viendo que el candidato, el tercero o el cuarto candidato, no va a ganar. Claro. Y cerca del 80%, por ejemplo, el votante de Lavagna, dice que Lavagna no va a ganar la elección. De todas formas, hay todavía un votante que al menos declamativamente hasta agosto me parece que puede llegar a sostenerlo. Claro, no cerca de 20, sino más cerca de 10, ¿no? Pero nosotros, medio en broma, medio en serio, decíamos, son veganos políticos, ¿no? Digo, el kirchnerismo ofrece carne de vaca, el macrismo ofrece carne de cerdo, y en serio estos votantes son veganos, no tienen ganas de elegir entre dos tipos de carne. Por supuesto que en algún momento, después, seguro en noviembre, estarán forzados a elegir, y hay que ver qué pasa en octubre, porque lo hablábamos recién en el off antes de empezar. La verdad que muchas veces los resultados de una elección, cómo la ciudadanía lee el resultado de la elección, qué es lo que se jugó y cómo se fueron distribuyendo las fuerzas, influencia mucho en el voto de octubre. Entonces hay que ver cuál es el resultado de esos veganos, ¿no? Y si después cambian de parecer antes de tiempo, ¿no? ¿Y qué influencia tiene los resultados de agosto, ¿no? Exactamente. Para octubre. Exactamente. Octubre viene después de agosto, no solo en calendario. Digo, porque la verdad que viene después de agosto porque en serio la ciudadanía tiene que hacer una lectura de lo que pasa en agosto para después jugar en octubre y ni hablar de noviembre. Digo esto brevemente. El 2015, lo que pasó en octubre, básicamente con la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, fue un eje fundamental para entender lo que pasó en noviembre. O sea, sin octubre no había noviembre para Macri. Digo, sin Vidal ganando, difícilmente, o era mucho más complejo tener un Macri ganando en la segunda vuelta. En esos términos me parece que hay que ser, digamos, riguroso y cuidadoso en también darle tiempo a la ciudadanía, primero con las candidaturas para que se asienten los candidatos. Bueno, ya hay candidatos, ahora hay que ver qué pasa en agosto y también después ahí se van dando las lecturas que van modificándose para octubre y para noviembre, si potencialmente llegamos a noviembre. Ahora, habló Juan varias veces ya de la provincia de Buenos Aires y de lo crucial que es la elección en la provincia de Buenos Aires, donde ahí los principales candidatos son María Eugenia Vidal por la reelección y Axel Kicillof, el exministro de Economía, por el kirchnerismo. ¿Cómo están viendo ustedes los números ahí? A ver, la provincia es una situación delicada para el gobierno porque de alguna manera es donde peor posicionado está Macri en términos de su imagen y de su aprobación de gestión y donde mejor está Cristina. Entonces, bueno... Y además la elección no tiene segunda vuelta. Pero el tema que, claro, la elección no tiene segunda vuelta, entonces ahí se define por un voto y en términos de la atracción de la boleta, digamos, en la sábana, la boleta superior, tanto Macri como Cristina, ahí Vidal está más perjudicada si la atracción fuera en el sentido, digamos, de la boleta presidencial hacia la de gobernador. Lo que pasa que un poco lo que decía Juan, es indispensable para el gobierno que Vidal gane la provincia de Buenos Aires, porque no va a ser lo mismo el resultado y cómo cambian las expectativas de la gente si de alguna manera
Vidal perdiera en la provincia de Buenos Aires, eso supone, primero, que Macri tendría que hacer campaña solo en Gran Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, y sin su principal carta ganadora, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires es Vidal. Entonces, yo creo que es definitorio también lo que pasa en octubre en términos de la elección de Vidal, de lo que pueda pasar en noviembre en un eventual balotaje. Nosotros hablábamos del 2015. En el 2015, cuando la verdad la gente ve que en realidad Macri queda más cerca de Scioli de lo que parecía, y además Vidal había ganado la provincia de Buenos Aires, nosotros en ese momento, la tercer fuerza, que era Massa, que en ese momento seguía cosechando 20 puntos, antes de la elección el 80% de los votantes de Massa decían que en el balotaje iban a votar a Scioli, y 3 días después de la elección el 80% decía que iba a votar a Macri. Entonces es un hito que te cambia las expectativas totalmente. Por eso es tan importante para el gobierno que Vidal gane la provincia de Buenos Aires. Si no, es muy complicada la elección. ¿Y cómo está hoy Vidal? Bueno, a ver, la provincia tiene una dinámica bastante particular, que es, digamos, una primera sección electoral, una tercera, que las dos, o sea, cada una tiene aproximadamente 4,5 millones de votantes, y todo el interior. Y tienen comportamientos completamente distintos. De hecho, es más, si uno mira, y pido perdón si me equivoco en algún decimal, pero si uno mira el desempeño de Scioli y de Vidal, en realidad de Aníbal y de Vidal en la provincia de Buenos Aires en 2015, uno mira que por distintas secciones electorales tuvo resultados completamente distintos. Es más, en la provincia, Scioli sacó 37 y Aníbal 35. Macri sacó 33, casi 33, entre 32,8, y Vidal 39. Massa 22 y Solá 19. Ese tipo de corte de boleta que hubo en 2015 fue único. Claro. ¿No? Y en ese momento muchos nos preguntábamos, porque en las encuestas empezaba a aparecer mucha disparidad por secciones e inclusive por categorías, y la enorme pregunta era, bueno, ¿realmente el bonaerense va a cortar así? Uno miraba para atrás y decía, no, mira, la verdad que el bonaerense no suele cortar. Bueno, en 2015 fue una sorpresa y cortó. ¿Qué porcentaje cortó? Mira, el corte neto son 6 puntos, sí, si uno va haciendo la cuenta que yo te decía, pero en realidad el corte es mucho mayor, porque hay cortes que son cruzados y no los considerás. Yo calculo que debe haber habido 12, 13% de corte de boleta en la provincia de Buenos Aires para diversos lados. Y en esta elección puntual es particular porque Vidal, en comparación con ese 2015, yo diría, Vidal está mejor que en 2015. También está mejor porque... Bueno, porque la conocen. Bueno, porque la conocen, y porque también en 2015 había un tercer candidato a gobernador, que era Felipe Solá, que era considerablemente mejor que los terceros y cuartos opciones que están hoy en la provincia de Buenos Aires. Entonces Vidal hoy por hoy termina como... robando, tal vez por conocimiento nada más, ¿no? Pero termina agarrando algunos votos de las terceras y cuartas opciones, básicamente porque el ciudadano no conoce al candidato a gobernador de La Baña, que es Balibuca, no conoce al candidato a gobernador de Espert. Es decir, hay mucha disparidad. Entonces hace más compleja la medición, pero, y ahí digo, cierro con esto, yo creo que esta es una elección de miedos. Digo, cada uno de los espacios va a intentar decir, bueno, si pierde el gobierno, vuelve Cristina, el miedo. Si no gana Alberto, sigue Macri, el miedo. Me parece que hay también un miedo que el bonaerense puede llegar a tener de agosto a octubre, si es que ocurre, y en el fondo es el miedo de que pierda Vidal. Digo, me parece que ahí todavía es una carta que tal vez de agosto a octubre sea muy poderosa para el gobierno, en ese temor que el ciudadano pueda tener a que pierda Vidal, porque si uno mira casi todas las variables vinculadas a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, la verdad que están bastante bien en términos generales, a pesar de tener un contexto económico más que complejo. En esa discusión es la que estamos en la provincia, que no es nada fácil de resolverse. ¿Hay la posibilidad de algún voto oculto a favor de Cristina, a favor de Macri? Sí, por supuesto, es esto que hablábamos. Pero oculto digo que no le digan a ustedes. Pero... ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, el insumo de lo que nosotros tenemos es lo que la gente dice que va a hacer y después no necesariamente es lo que hace. Yo creo que puede haber voto vergonzante de ambas partes, quizás más de Cristina, pero también hay un voto vergonzante de Macri, de gente que tal vez no estaba de acuerdo con la gestión de gobierno, no dice que va a votar y después termina votando. La verdad que por eso nosotros decimos muchas veces se sobredimensiona el valor de las encuestas y lo que tenemos
que esperar también es agosto y ver realmente qué es lo que la gente hace. Nosotros tomamos como muchas herramientas para ver qué es lo que va a pasar, pero lo vimos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como decíamos en el 2015, la gente dice que va a hacer algo y después no termina haciendo lo mismo, ¿no? En el 2015 Stolbizer se vio mucho menos beneficiada con los votos porque la gente decía Stolbizer Vidal y después la votó a Vidal y lo terminó votando a Macri. Y en relación a la provincia de Buenos Aires, yo creo que también, bueno, lo adicional de esto es que me parece que la ida de Massa al espacio de Cristina, de Fernández, también creo que no es tanto lo que le sumó en el orden de lo nacional, pero sí le dividía antes el voto peronista. Claro. El voto peronista en la provincia de Buenos Aires es muy fuerte. Entonces, Massa siempre tenía 10, 15, 12 puntos en la provincia de Buenos Aires que de alguna manera le dividía ese voto peronista a favor de Vidal. Hoy no hay un candidato que consiga esto. Entonces, me parece que ese fue el mayor daño que sufrió el gobierno con la ida de Massa al espacio de los Fernández. Hablando de los Fernández, ¿qué significó Alberto Fernández para la candidatura de Cristina, para el espacio de Cristina? ¿Significó una ayuda? ¿No ayudó? Bueno, a ver, por supuesto que el resultado final se verá en octubre o en noviembre cuando tengamos presidente. Pero digo, en las mediciones de ustedes. En términos de medición, la verdad que no fue un cambio en términos de opinión pública, no ocurrió. Yo diría, yo personalmente, ¿cómo evaluaría si la decisión de Alberto fue buena o mala? Bueno, la verdad que era mostrar una apertura y sumó a Sergio Massa, lo cual desde ese punto de vista yo diría es positiva. Claro. De repente sumó a Sergio Massa, un dirigente, como Mariel decía, con importancia en la provincia de Buenos Aires, que estaba fuera. Digo, a partir de ahí diría que tiene un plus para ese lado. Después me da la impresión que hay un desafío enorme que el kirchnerismo tiene y a mí me da la impresión que todavía no termina de estar resuelto. Que, decirlo levemente, sería a ver cómo hace Alberto para bajar algunos decibeles, mostrarse un poco más independiente, pero no solo es eso. A ver, el kirchnerismo tiene una identidad absoluta y una relativa. La relativa es en respecto de Macri, respecto del macrismo, y es el mejor referente del antimacrismo, claro, del anticambiemos, y eso es con Cristina, con Alberto, con o sin Massa, eso está puesto. El desafío de Alberto, en realidad, es dotarlo de una identidad mayor al kirchnerismo. Y ahí es donde todavía me da la impresión que no termina de estar del todo resuelto. Insisto, no solo tiene que ver con una independencia o bajar un nivel de confrontación que como tenía, sobre todo el último kirchnerismo. Creo que hay una identidad que tiene que crecer y ahí es donde lo veo que tiene algunos problemas. Te doy un ejemplo concreto. A mí me parece, esto más personal, me parece que cuando uno mira la campaña de Alberto en spots, ¿no? Son más curados, ¿no? Un spot donde proactivamente se dice lo que se quiere decir, con matices, pero me parece que es una buena campaña. Me parece que tiene muchos más problemas cuando es reactivo, cuando se enfrenta al periodismo, porque el periodismo, en función también de las enormes diferencias que tuvo con Cristina durante años, todo el tiempo lo lleva al pasado. Y ahí es el problema que Alberto no está pudiendo entrar a discutir presente. Todo el tiempo tiene que referenciarse en el pasado y en las diferencias y en por qué dijo esto o por qué dijo lo otro. Y en ese eje más reactivo, insisto, en el mano a mano con un periodista o con un mano a mano con un vecino inclusive, me parece donde la campaña no termina de cuajar. ¿Coincides, María? Sí, coincido y además me parece que en este corrimiento al centro que venía a representar a Alberto Fernández, una persona que parecía más abierta, que podía romper ese techo de Cristina, después también resultó un poco contradictorio con la fórmula, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires o con las fórmulas de diputados y senadores, donde esta apertura y este corrimiento al centro que se había querido marcar, o por lo menos era la lectura que uno hacía, ¿no?, de por qué la elección de Alberto Fernández termina siendo como raro en la mezcla, ¿no? Porque vuelven para atrás, ese paso que habían avanzado, vuelven para atrás con una figura como la de Kicillof y Magario, como una fórmula como la de Kicillof y Magario, muy del riñón kirchnerista, ¿no? Y lo mismo con las listas de diputados y senadores. Entonces, me parece que perdió el efecto sorpresa que había generado Alberto Fernández pensando que podía ser algo distinto, después termina como perdiendo fuerza en función de las fórmulas de la provincia
provincia de Buenos Aires y las listas, y además, bueno, coincido totalmente con esto, ¿no? Tienen mucho para explicar, porque son sus años con Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina, entonces no termina de poder salir adelante. Y hay otro personaje que fue sorpresa, fue Pichetto. ¿De qué manera Pichetto influyó para esta mejoría que tiene el gobierno, si es que influyó, o es un fenómeno aparte de Pichetto? No, a ver, yo creo que la mejora del gobierno en los últimos 100 días, diría, el principal ingrediente de ese plato es estabilidad cambiaria y por ende baja inflación. Después tiene un poquito más de ingredientes, ¿no? para darle más sazón, en donde Pichetto es evidentemente un actor fundamental. A mí me parece por, digamos, 2 o 3 motivos. El primero, me parece que Pichetto es muy bueno imponiendo agenda. Y en una campaña es fundamental imponer agenda, intentar tener cierto dominio de la cosa pública. Y creo que Pichetto es muy bueno llevando la discusión a ciertos temas, básicamente sacándola de la cuestión económica, ¿no? Eso, desde ese punto de vista, me parece que es muy hábil y funciona. Segundo, a mí me da la impresión que Macri estaba, diría, pasado de continuidad, ¿no? Este gran dilema que todas las elecciones tienen de cambiar o continuar. Esta es la primera pregunta que un votante se hace cuando encara una elección, sobre todo ejecutiva. A mí me daba la impresión de que estaba pasado de continuidad y tenía que tomar oxígeno. ¿Cómo tomaba oxígeno? No sé. Terminó siendo Pichetto el oxígeno que necesitaba. Podría haber sido otro, podría haber sido otro vice. Andá a saber qué es lo que podría haber sido. Pero terminó siendo Pichetto que le dio un oxígeno, insisto, en esa necesidad de mostrar algo distinto. Y en tercer lugar, también de la mano con lo segundo, me parece que más en términos, no de voto, pero sí de posicionamiento vinculado sobre todo con ciertos intendentes, con ciertos gobernadores. Creo que ahí es donde el rol de Pichetto es el mejor Pichetto, ¿no? Claro. En esos 3 ejes me da la impresión que le dio el oxígeno necesario en un momento muy complejo del gobierno, que fue, bueno, en ese abril-mayo, ¿no? Sí, coincido también con esto. Creo que de alguna manera también vino a cumplir un pedido de la gente que era, a ver, hay que ampliar esto, o sea, así de solo... de apertura, digamos. Exactamente. Entonces, este pedido de apertura que la gente hacía y que veía que era como que faltaba política en esto, me parece que Pichetto vino a complementarlo. Creo que también fue la excusa de mucha gente que estaba yéndose y dijo, bueno, por ahí ahora esto es distinto. Y creo que es fundamental el rol, por supuesto, con el diálogo con los gobernadores y el rol que puede tener Pichetto para lo que viene después, porque también el votante de Macri sabe que lo que viene es algo difícil en términos de lo que va a pasar en el Congreso, ¿no? Nadie va a tener mayoría, va a ser un Congreso difícil y va a haber que tratar muchas leyes, y me parece que Pichetto en eso tiene un manejo que al gobierno le viene muy bien. Le agradezco a los dos, ¿eh? No, por favor. Una pausa. Auspician desde el llano